Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Y el ministro del Interior, John Reinberg, confirmó que el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y sus hermanos Antonio y Javier se encuentran en la cárcel del Encuentro en la provincia de Santa Elena. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Nos enlazamos a esta hora con el doctor Julio César Cueva, abogado penalista, para hablar sobre el traslado de Aquiles Álvarez y sus hermanos a la cárcel del Encuentro, supuestamente motivado por un tema de seguridad de los mismos privados de la libertad. Pero ¿cuál es la opinión de quienes están ya desde el lado jurídico? Doctor Cueva, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Fausto, muchísimas gracias por la gentileza de la invitación. Buenas noches. ¿Cómo lo ve usted? ¿Hay criterios de seguridad penitenciaria en este traslado? No, yo no creo que haya, por una razón muy sencilla. Creo que, por ejemplo, el señor Daniel Salcedo, que ha dicho tantas cosas, creería que por lo que ha dicho tiene un mayor riesgo de seguridad y, sin embargo, está en la cárcel 4. Ahí también creo que hay un exasambleísta que, por lo que pudiera saber de su ex partido político, podría correr respecto de ese mismo partido que supuestamente quiere atentar contra el alcalde, un mayor riesgo y sin embargo está en la cárcel 4. De los dos hermanos o de los hermanos del alcalde de Guayaquil que estaban, creo que en Cuenca, los han mandado allá y que yo sepa tampoco hay informe de reservado de seguridad. La pregunta es a cuenta de que están allá. Entonces es evidente que es cualquier cosa menos lo que dicen y eso es lamentable. Porque sin darse cuenta lo que están generando son nulidades procesales, afectaciones que más temprano que tarde van a afectar el proceso. Y están contaminando de política algo que debería ser estrictamente jurídico, con lo cual esto mañana o más tarde va a tener que tener una resolución favorable al alcalde en estas instancias o en instancias internacionales. Esto es una cuestión de tiempo. Estamos hablando entonces de motivaciones políticas más que judiciales, más que penitenciarias, más que hablar de un tema de seguridad. Yo creería que sí, porque no le veo otra razón de ser. En el Ecuador la justicia en muchos casos funciona así, lamentablemente. Porque es curioso que, y no sé si usted se habrá dado cuenta, cada vez que un opositor se lo quieren sacar de en medio, aparece un informe reservado. Yo no sé, parece ser que esa es la forma de poder no dar una explicación. Pero la pregunta es, asumamos que sea cierto, ¿por qué otros que corren el mismo riesgo, como las dos personas que mencioné, no tienen la misma seguridad? Dos, ¿qué pasó con los hermanos? Que yo sepa, los hermanos del alcalde no tienen ese informe reservado. No han tenido participación política como para decir, es por esto que les quieren hacer algo. Porque están ahí mismo. Son explicaciones que, como no las hay, lo menos que uno puede pensar es que tiene alguna connotación política. Ha informado también esta tarde, a través de un video que subió a sus redes sociales, el doctor Ramiro García, abogado de Aquiles Álvarez, que lo había encontrado precisamente, había logrado después de algunas horas, más de 24 horas, de intentar acercarse a su defendido, que lo había encontrado ya rapado completamente y que le habían quitado una Biblia y los libros que tenía y que no tenía, según dice el doctor García, no tiene acceso tampoco a luz en sus celdas. Esto ya raya, como dice el doctor García, en un trato cruel y degradante. Esto ya se encasilla en estas características. Yo creo que sí, porque por ejemplo una garantía constitucional es la no incomunicación. Y ojo, a él no le puede decir que tiene que estar incomunicado por razones de seguridad, porque él no es la persona que está generando la inseguridad. Entiendo que el que lo quieren matar es a él, no al revés. Entonces no tiene razón de estar incomunicado. Dos, la Constitución garantiza la libertad religiosa y parte del ejercicio de la libertad religiosa es que tenga acceso a una Biblia, al Corán, si es que es musulmán, a lo que sea que practique su religión. El tenerlo completamente aislado 24/7, ni siquiera con luz de sol latente, incluso contra la salud. El sol es necesario para la vida, por si acaso no le han contado esto a los señores del SNAI. Y esto incluso meritaría que mañana o más tarde esto termine en una instancia internacional con una medida cautelar pidiéndole al Ecuador garantías, o que alguien venga a ver qué es lo que está pasando y en qué condiciones están cumpliendo la prisión preventiva del alcalde, que estando en el encuentro ya más bien parece una condena anticipada. Ahora, ¿se puede advertir que en este caso estamos hablando ya de algún tipo de intervención de otro poder del Estado en el Poder Judicial? No, porque el SNAI lo controla el Ejecutivo. El Ejecutivo lo que está haciendo es, dentro del control que tiene del SNAI, administrando como le da la gana a los PPL.
Pero ojo, aquí debería haber un juez que diga, señor, me han comunicado que está pasando esto, pero resulta que el señor tiene unas audiencias conmigo, él venía personalmente a las audiencias, es su derecho estar aquí, y por lo tanto quiero que le garanticen que él venga y esté lo más cercano posible. No que es un tema de seguridad, bueno, garantícenle la seguridad, el problema es de ustedes, no es mío. Yo le recuerdo a usted una cosa, Fausto. Una persona de las que más problemas de seguridad por lo que dijo tuvo fue la señora Mayra Salazar. Usted, ingrata recordación, usted ese nombre le suena, ¿verdad? No la mandaron al encuentro, es que el encuentro no existía. Bueno, la mandaron a la Roca, es que la Roca era para otra cosa. Y entonces la pusieron en una casa de seguridad, le recuerdo eso al país. ¿Por qué no hicieron eso con el alcalde? Por lo menos durante el juicio. Y ahí le hubieran puesto todos los guardias, no decían dónde estaba el señor alcalde y no había ningún problema. Solamente su abogado sabía, para fines de comunicación resuelto el problema. Entonces es evidente de que hay un doble rasero y eso es lo que realmente molesta. Porque además, para variar, hay estos informes reservados en que básicamente es muy probable que ni siquiera existan, ¿verdad? En que se inventan algo que probablemente ni siquiera tenga una investigación previa y aquí no pasa nada. El problema es que esto ya se está volviendo más común de lo normal y es lo que no puede pasar. Y es un poco lo que usted menciona también, el hecho de este doble rasero con el que se tramitan ciertos casos y algunos con también respecto de la agilidad. La agilidad y la rapidez con la que se tramitan ciertos procesos, ciertas acciones, allanamientos, órdenes de prisión y la lentitud con la que caminan otros. Por poner un ejemplo, el caso Progen, por poner otro ejemplo, el caso ATM, que no han recibido el mismo tratamiento. De lo que se conoce, no hay un solo detenido en estos casos. Sí, agréguele algo más. Hay gente a la que la allanan por una llamada telefónica que, igual que los informes reservados, nunca sabemos si realmente existió, ¿verdad? Y hay otras personas que se descubre que están traficando presuntamente influencias al más alto nivel para liberar narcotraficantes y ni siquiera le van a pedir el celular, no se diga que lo allanan. Ahí tiene usted, los ejemplos abundan. Entonces, habría que ver, pues, porque resulta ser que coincidencialmente, entre comillas, los opositores reciben justicia con celeridad. ¿Y qué justicia? Y los que están del lado del poder de turno reciben también justicia, entre comillas, que nunca nadie ve. Y eso es lo que la gente reclama, eso es lo que nosotros protestamos. Si hubiera la misma lentitud, bueno. Si hubiera la misma celeridad, bueno. Pero no es que hay ninguna de las dos cosas, pues. Entonces sí hay una diferencia muy sustancial que evidencia que alguien también está teniendo suficiente injerencia como para hacer que la justicia no se mueva al nivel que debería moverse, o por lo menos no con la celeridad, o por lo menos con la vergüenza con que la debería moverse. En este contexto, estamos hablando que se atenta contra el debido proceso, se atenta también, y esta es la pregunta, contra los derechos fundamentales de las personas, me refiero concretamente a quienes están en calidad de procesados. Sí, claro, porque cuando hay una sentencia de la Corte que yo acabo de publicar en mi cuenta de X, que dice que para el derecho de acción y en consecuencia también por igualdad de armas y igualdad de oportunidades en el proceso, para el derecho de defensa contra la acción, no se pueden poner barreras geográficas ni en ninguna naturaleza. Que un abogado tenga que esperar 24 horas al otro lado del país para ver si le permiten entrar una hora después de lo que le dijeron, ¿verdad? Y yo pregunto, ¿y cuando tenga que consultar, qué hace? ¿Lo van a poner en una sala aparte en el Zoom? Y si tienen que consultar o verificar documentos durante el proceso, ¿qué van a hacer? Es que ese es el problema. Están poniendo barreras que mañana o más tarde, aquí o afuera, alguien sí lo va a notar y alguien sí va a sancionar al Estado ecuatoriano. Entonces, usted me pregunta a mí, si yo fuera el juez de la causa y a mí me hacen saber esto, yo paro el juicio. Paro el juicio, digo, las audiencias que están señaladas no se van a llevar mientras a mí no me lo traigan al señor. Mientras no me aseguren y me dé el SNAI las garantías de que el señor va a tener acceso directo a su abogado, porque a mí no me van a generar una nulidad ni me van a hacer pasar el tiempo llevando adelante una audiencia que después van a declarar nula por violación del debido proceso. Y el SNAI tendrá que ver cómo resuelve el problema. Si es que esto no es cuestión de poder, simplemente es cuestión de voluntad. No lo hacen porque no quieren. Están realmente encaminados aparentemente a buscar la forma de evitar que esta persona se defienda. Y yo pregunto, ojo, yo no he leído el proceso, no sé si hay o no pruebas, pero si hacen todo esto, ¿por qué es necesario hacer todo esto si tienen la razón? Es lo que yo no entiendo. ¿Cuál es la consecuencia, y me refiero al ámbito jurisprudencial de este tipo de actos? Porque más allá de las acciones que puedan devenir ya a nivel internacional, en el caso que esto se aplique como tal y sea previamente analizado, pero hay una consecuencia, hay un efecto jurisprudencial, me refiero ya en cuanto al contexto del derecho penal. Bueno, todo lo que están haciendo está prohibido, empezando por más allá de la jurisprudencia, por la norma, todo lo que están haciendo está prohibido.
Si usted revisa la sentencia de la Corte Constitucional, también está prohibido. De hecho, he citado una hace un momento en donde dicen que esto que está pasando, poner barreras geográficas, ¿verdad?, para alejar a una persona de la posibilidad de tener una justicia como debe ser, un debido proceso, un derecho de defensa, tutela judicial efectiva, vulnera pues todos estos derechos. Jurisprudencia hay abundante, tanto dentro como fuera del Ecuador. Lo que ocurre es que lamentablemente estas personas esto aparentemente no lo entienden y piensan que el tiempo nunca va a pasar y la justicia nunca los va a alcanzar. Pero va a llegar un momento en que probablemente esto va a ser desechado en alguna instancia, interna o externa, y se va a tener que mirar el Estado a ver quiénes son los responsables para que asuman la responsabilidad. Y le doy un ejemplo, lo que acaba de pasar hoy con la Corte Constitucional, que ya dijo, aquí el Estado violó derechos con los chicos de la Malvinas. Resuelto el problema, ahora van a tener que pedir disculpas. ¿Es un efecto boomerang? Evidentemente. Esto es pan para hoy, hambre para mañana, no tenga la menor duda, Fausto. Esto no será en un mes ni en 6, pero en algún momento va a tener un efecto boomerang, evidentemente. ¿Acciones judiciales con un mensaje político de fondo? Sí, política utilizando la justicia para el efecto, porque evidentemente todo esto que han hecho no es parte de un debido proceso. Y yo pregunto nuevamente, si tienen la razón, ¿por qué es necesario hacer esto? ¿Por qué es necesario, entre otras cosas, que un fiscal no vaya? ¿Por qué es necesario mandar a la medianoche casi que prófugo unos jueces para poner otros? Yo que litigo todos los días les puedo decir, un fiscal no se atreve a faltar una audiencia, porque él sabe que esa es el antesala de la destitución. Que el fiscal se haya atrevido a no aparecer significa que tenía orden, permiso y protección. Digamos las cosas como son. Y que hayan cambiado de jueces, en mi experiencia, lo que significa es que esos jueces no los controlaban. Y entonces, como no los controlaban, había que sacarlos para poner unos que probablemente sí controlen, no lo sé. Pero todas estas cosas suman. Por eso es que, Fausto, cuando el Ecuador va a ejecutar sentencias en el extranjero, la Interpol se ríe, las guarda en un cajón y le dice, esto no tiene un asidero jurídico, es estrictamente político. Ya nos pasó una vez y al paso que vamos nos va a seguir pasando. ¿Y cuál es la advertencia para los ciudadanos en este caso? Los ciudadanos tienen que poner ojos en esto, porque hoy fue una persona, mañana podemos ser cualquiera de nosotros, desgraciadamente, porque se vuelve costumbre, porque la gente piensa que esto nunca me va a pasar. No, es cuestión simplemente de tiempo, porque resulta ser que se vuelve en algo más común de lo que debería ser. De hecho, no debería ser ni siquiera excepcional, ¿verdad? Y nosotros todos estamos en un riesgo, en un estado en donde tenemos jueces que no hacen su trabajo, que su rol es de garantizar y no garantizan nada, ¿verdad? Y una fiscalía que evidentemente está sometida por alguna razón que no es estrictamente jurídica. Análisis claro, por supuesto. Doctor Cueva, gracias nuevamente por su tiempo y gracias por haber estado con nosotros. Siempre el gusto es mío, Fausto. Un saludo a todos. Buenas noches. Nuevamente. Julio César Cueva, abogado penalista, hablando sobre el traslado de Aquiles Álvarez y sus hermanos a la cárcel de El Encuentro. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas.